Tres médicos tienen un hermano llamado Sergio, pero Sergio no tiene hermanos. ¿Cómo es posible? Pues tendrá... A ver... Ni idea. No sé, tío. Dime la respuesta que no sé, no sé. ¿Y esto? Hostia, a ver. Tres médicos tienen un hermano que se llama Sergio. Sí, pero Sergio no tiene hermanos. ¿Sergio está muerto? Porque él es Sergio, él es sí mismo. Ahora no lo sé, Dime. Esto. Los tres médicos son hermanos. No, que son... Cuando dices médicos puedes decir chico o chica, entonces son tres chicas médico. Wow. Chicas que tienen conexión. Un chiste feminista. Hasta luego. Hasta luego. Saludos. Y Sergio tiene tres hermanas, no tres hermanos. Ah. No hermanos. Ah, vale. Sí, no había caído. Es verdad, tienes razón, muy bien. Però que quan dius que és metge poden ser també xiques, entonces té tres germanes. Ah, vale, soc totalment masclista. No heu encertat aquesta endevinalla per dues raons, la raó lingüística i la psicològica. La raó psicològica és que teniu una mentalitat molt antiga i molt arraigada. Inconscientment, això fa que pensem en un home i en una dona, ja que pel fet de que es pensava que les dones no podien ser metgesses. La raó lingüística és que al utilitzar unes determinacions masculines com médico, que acaba en O, no pensem en una dona.